El cuarto tema que vamos a tratar en esta asignatura, que es Bases Agrícolas y Zootecnia, es el tema de agua. Pero vamos a ver el agua desde el punto de vista de la actividad agropecuaria y desde el punto de vista del bienestar animal. O sea, vamos a comenzar con un tema que vamos a ver más adelante, pero que es importante razonarlo con respecto a los recursos que nosotros tenemos que proveer en nuestros sistemas agropecuarios como para que el animal tenga una vida acorde a lo que está considerado dentro de bienestar animal. Cuando nosotros hablamos de las necesidades básicas de los animales, eh, fíjense que hay varias cosas para considerar, pero con respecto al agua, quiere decir que nosotros tenemos que proveerles de una adecuada cantidad y calidad de agua, a lo cual también tenemos que sumarle una buena cantidad de alimento nutritivo, aire para mantener la buena salud y la producción, contacto social con otros animales, suficiente espacio para pararse, echarse, estirarse, o sea, para que puedan comportarse de la manera que los animales se comportarían por sus propias características. Tenemos que protegerlos contra las enfermedades, contra lesiones y tenemos que protegerlos incluso de cambios climáticos extremos. Entonces, lo que se define como bienestar animal es un conjunto de acciones y procedimientos eh, que se deben aplicar desde el momento que el animal nace, pasando por la etapa de cría hasta la obtención de sus productos, como por ejemplo leche, huevos, pero tiene que ser considerado también cuando nos referimos al transporte, a la comercialización, hasta la faena, cuando se trate de obtener un producto como carne. Entonces, todo eso tiene que ser dado a los animales como para que les permitimos brindar un confort animal tanto en lo relativo al bienestar físico como a sus pautas de comportamiento como anomalías en el ambiente. Hay como 5 libertades que son las que definen el bienestar animal para cualquiera de los organismos con los que nosotros, animales con los que nosotros estemos tratando o haciendo una producción animal. Un animal debe vivir libre de hambre, sed y desnutrición, debe estar libre de temores y angustias, debe estar libre de molestias físicas y térmicas, libre de dolor, de lesión y de enfermedad, y libre de manifestar un comportamiento natural. Entonces, ¿por qué nombramos estas cosas? Porque una de las cosas que nosotros tenemos que proveer en cantidad y calidad es el agua. Entonces, ese es el tema de esta clase y nosotros para eso tenemos 3 videos explicativos y un trabajo práctico. La alimentación quiere decir que todos los animales deben recibir una alimentación nutritiva adecuada a su edad, condición productiva y época del año para satisfacer sus requerimientos de crecimiento, desarrollo, mantenimiento, producción y reproducción, conservando un estado de salud óptimo durante el mayor tiempo posible a lo largo de la vida. O sea, nosotros tenemos que proveerles todas las condiciones para que el animal pueda estar bien nutrido durante toda su vida. Y eso va aparejado con la provisión de agua para el ganado. O sea, deberán contar con un acceso libre a agua limpia y fresca, apta para el consumo animal, y ahora después vamos a ver cómo se define el apto para el consumo animal. Tiene que ser la cantidad necesaria, cual y cuantitativa en cada etapa de la producción, y se debe garantizar ese suministro asegurando los estándares mínimos de calidad microbiológica y físico-química. Eso es la última parte de esta clase. Ahora vamos a ver así cómo usamos y cómo debemos valorar el agua cuando nos estamos refiriendo a una producción agropecuaria. Estos conceptos que yo voy a nombrar ahora los hemos visto juntos en biología, ¿sí? Pero se los recuerdo porque a nosotros nos parece que tenemos mucha agua disponible. Y a pesar de que
3/4 partes de la superficie del planeta están cubiertas de agua, como pueden ver en el globo al costado. El 97% de ese agua es agua salada, o sea, no es apta para consumo inmediato. Si del 97% es agua salada, nos queda un 3% de agua libre, de la cual el 2,75% está en la forma de glaciares o agua sólida. O sea, que nos queda un 0,25% de agua dulce disponible, que es el agua dulce disponible que tenemos en forma inmediata en nuestras producciones agropecuarias y en nuestra propia vida. Entonces, por más que se ve muy abundante, fijémonos que las condiciones del agua no son siempre las adecuadas para el consumo inmediato. Entonces, ese agua dulce disponible está en muy mínima cantidad. Entonces, si uno mira esos valores del 0,25% del agua como solamente el agua dulce disponible, bueno, lo primero que se puede pensar es eso no alcanza para alimentar todos los organismos que tomamos agua en este planeta. Pero sin embargo, y esto ya lo vimos, hay un ciclo del agua, ¿no es cierto? Ese 0,25 participa en un ciclo de agua que hace que en realidad el agua esté disponible y se renueve. Entonces hay un ciclo como el que ven en esta diapositiva, sobre lo cual no vamos a volver a repetir, pero implica que podemos tener agua almacenada en el subsuelo, podemos tener agua evaporada, podemos tener agua en las nubes y podemos tener precipitaciones que hacen que ese ciclo permita que haya agua disponible para los organismos que están viviendo en este planeta. No quiere decir que esté sobrando, quiere decir que hay un ciclo que renueva las condiciones del agua de manera que tenemos siempre una provisión que obviamente tenemos que cuidar. En cuanto a las producciones animales, siempre tenemos que proveer a los animales de agua disponible para beber. Fíjense, esta foto es porque después vamos a nombrar que dentro del comportamiento animal hay un orden hasta para el consumo de agua, ¿no es cierto? Bueno, el agua tiene que estar disponible, el agua tiene que estar limpia, el agua tiene que estar a una temperatura adecuada y el agua tiene que estar en una cantidad necesaria para los requerimientos del animal, porque el animal la necesita para su ciclo de vida. Tenemos que tener agua almacenada, tenemos que saber cómo almacenar agua, tenemos que mantenerla limpia y tenemos que tener una reserva, porque no significa que nosotros tengamos que tener solamente el agua de consumo del día. Estamos dependiendo de otros factores muchas veces para obtener agua, entonces necesitamos tener una reserva para poder asegurar que los animales tengan agua todos los días. A veces nos ayuda el clima, a veces tenemos charcos y cuando tenemos charcos y el agua es dulce y a veces no tan dulce el agua que le proveemos mediante una bebida, los animales tienden a tomar agua de los charcos, entonces es como que tenemos un alivio en el sistema de provisión y almacenamiento de agua. Pero eso no hay que considerarlo, no hay que confiar en que las condiciones climáticas nos van a ayudar, sino simplemente tenemos que pensar que nosotros tenemos que hacer un cálculo para tener agua, para la cantidad de animales que tenemos, en la categoría de animales que tenemos y para más de un día, para varios días. Y además tenemos que pensar en el tipo de alimentación que le damos a los animales. Por eso está esa foto. Nosotros ahí tenemos animales pastando sobre una pastura bien verde, sin embargo, fíjense que han tenido un adicional de pasto más seco en adicional puesto por el productor para que consuman algo que permita retener durante más tiempo el ciclo en el animal, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo al tipo de alimento que nosotros le damos, también va a ser el consumo de agua. Si nosotros tenemos pasturas verdes y frescas, el requerimiento del animal no va a ser tan grande, porque con esa alimentación va a producir su propia agua metabólica y entonces parte de su consumo externo en la bebida se va a ver disminuido porque no va a tener esa sensación de sed tan agobiante como cuando tenemos
un alimento totalmente seco. Hay adicionales en las pasturas verdes, suele haber agua que nosotros no podemos a veces medir muy bien, pero que es agua que queda retenida principalmente en determinados tiempos o estaciones del año, en las cuales tenemos que considerar que el animal al comer la ingiere, o sea que estamos aportando o está aportando a veces la pastura o el pastizal una cantidad de agua que la tenemos que tener en cuenta porque realmente disminuye la cantidad de agua de consumo de la bebida. Pero esto no se da siempre. En este momento, por ejemplo, y en esta sequía de pleno marzo 2021, evidentemente esto no se va a encontrar en ningún pasto en la meseta. O sea, lo que están comiendo es seco, ¿sí? Y la necesidad de agua va a ser mayor. Si nosotros tenemos como estos animalitos que no están en fila por gusto, sino porque les estamos dando un alimento balanceado, controlado en un comedero, este alimento es seco. Así que evidentemente nosotros vamos a tener que considerar que el consumo de agua de estos animales va a ser mayor que aquellos que están en una pastura verde en consumo directo. Entonces, nosotros sabemos que cuando tenemos animales encerrados, debemos considerar la cantidad de alimento que les damos y también la cantidad de agua que les damos, ¿sí? De acuerdo al tipo de alimento y a la categoría de los animales. Si uno mira este corral, son animales que están comiendo, que están bebiendo y que están muy tranquilos, o sea que el equilibrio entre comida y bebida es el adecuado. O sea, la conclusión es, no se puede vivir sin agua, o sea, ni los animales ni nosotros, ¿sí? O sea, necesitamos el agua y necesitamos el agua en cantidad y en calidad. ¿Por qué los animales necesitan el agua? ¿Qué tipo de cosas, qué tipo de procesos tienen el agua involucrada en el funcionamiento de la vida de un animal? Por ejemplo, para regular la temperatura corporal, para el crecimiento, para la reproducción, la lactación, la digestión, el metabolismo, la excreción, la hidrólisis de nutrientes, el transporte de nutrientes y de desperdicios en el cuerpo, la lubricación de las articulaciones y muchas otras funciones. Entonces, ¿qué factores influyen en el contenido de agua de un cuerpo y el requerimiento de agua en un cuerpo? Es la especie, la edad y, como ya lo dijimos hace unos instantes, la condición de la dieta. Cuando hablamos de las especies, hay especies que requieren el agua no solamente para beber, sino para regular su temperatura corporal en forma externa, ¿no es cierto? Yo cuando vimos la clase anterior, última diapositiva abajo, les mostré los requerimientos de agua de los búfalos y bueno, les vuelvo a repetir, ellos la necesitan no solamente para tomar, sino que normalmente hay pozones en los lugares a donde se los cría porque necesitan ese agua también como para mojarse. Los perros tienen una regulación de la temperatura corporal que a veces los lleva a sumergirse en el agua porque es una forma de poder regular su temperatura, o sea, a ellos les cuesta mucho regular su temperatura corporal y sufren mucho el calor. Los cerdos, ustedes vieron que los criaderos de cerdo artesanales o familiares normalmente tienen un lindo barrial, y no es simplemente porque los cerdos sean chanchos que se meten en el barro, sino porque lo necesitan como control de su temperatura. Y hay otros animales de la fauna silvestre que necesitan también la temperatura porque tienen una capa externa muy, muy característica y muy diferente a los de otros animales y necesitan tenerla humedecida para poder regular su temperatura interna. Yo les comenté también en algún momento que la temperatura, que las características del agua hace que tenga como un efecto tampón o regulador de las temperaturas.
cuesta mucho cambiar la temperatura del agua. ¿Se acuerdan? Eso se llamaba calor específico. O sea, se necesita mucha temperatura para subir, o sea, se necesita temperatura y tiempo para subir en 1 grado la temperatura del agua. De la misma forma, cuesta mucho bajar la temperatura del agua. Entonces, un animal bien hidratado va a poder regular su temperatura interna, aun cuando estemos en una helada como la de estas fotografías, o puede ser que el proceso de transpiración, ustedes saben y tienen que recordar eso, las reacciones endo y exotérmicas. Entonces el proceso de transpiración ayuda a enfriar el cuerpo, ¿sí? Entonces, tener agua dentro del cuerpo ayuda a poder soportar los cambios climáticos que a veces son estacionales y a veces son diarios, de acuerdo al lugar a donde vivamos. Es necesario el agua para la reproducción, o sea, todo el sistema de transporte de los espermatozoides y la llegada hacia los óvulos necesita de un medio líquido, ¿sí? Entonces, también necesitamos para eso la hidratación a nivel corporal. Obviamente, la leche es líquida y necesitamos, además del contenido hídrico que tiene la leche per se, necesitamos una cantidad de agua para el proceso de formación de la leche, ¿no es cierto? Y normalmente, de acuerdo a las razas, puede ser muy importante la cantidad de agua que requieran porque a veces producen mucha leche. La foto del costado donde ven las ubres hinchadas de una vaca es simplemente un concurso de vacas lecheras en Australia. Fíjense hasta qué punto tienen las ubres hinchadas y imagínense que eso es leche que se produjo y que necesitó agua para producirse y que va a ser agua que va a pasarse obviamente en la forma de leche a un ternero. O sea, esa vaca necesita reponer esa cantidad de hidratación como para poder seguir produciendo para su ternero o para un tambo. En el, en el proceso digestivo se necesita agua, o sea, para la ingestión de alimentos, que es la toma de alimentos desde el exterior, a veces se pueden consumir alimentos que sean secos, pero después para la digestión, la transformación de los alimentos en nutrientes, se necesita agua, ¿no es cierto? La absorción de esos nutrientes desde el aparato digestivo hasta la sangre también requiere un estado hídrico satisfactorio para que pueda producirse e incorporarse a la sangre. Y fíjense que en el momento de la eyección de los residuos de los alimentos también se necesita agua para poder excretar los residuos que no han sido usados como en la parte nutritiva de los animales. O sea, todo el proceso digestivo necesita agua. Pero también durante ese proceso hay un agua que se produce, que es ese agua metabólica o ese agua de combustión que les nombré hace un ratito, y se origina por la combustión de los nutrientes, ¿no es cierto? Si oxidamos 1 gramo de carbohidratos, proteínas y grasas, cada uno va a producir aproximadamente 0,60, 0,41 y 1,07 gramos de agua respectivamente. Y eso implica, por ejemplo, en un hombre adulto hasta unos 300 mililitros de agua al día que se produce y está en nuestro cuerpo liberada por el proceso de oxidación. Entonces, en realidad, ustedes esto después lo van a ver en nutrición, pero para entender la idea así en forma global, los alimentos se desunen, se degradan en alimentos más simples cuya oxidación finalmente produce dióxido de carbono más agua. Entonces, esa oxidación en esa etapa de la alimentación, de la digestión, es ese agua, es la que se produce y se llama agua metabólica y que queda en el organismo, que a veces hace que uno vea que requieren menos agua de lo que se supone si se analiza el peso, pero la producción metabólica va a depender del alimento. Incluso en las heces, la cantidad de agua se necesita como para que pueda haber una excreción de esos
fibras y esas cosas que no usan durante su proceso de nutrición. Pero a su vez, el balance en el agua y las características de las heces hacen que nosotros podamos ver en esas heces, por la forma, por la consistencia, si el animal se está alimentando bien o no. Después lo vamos a ver. Uno puede mirar las cacas de los animales y darse cuenta hasta qué punto el animal está comiendo una dieta balanceada, ¿sí? Entonces, para terminar este primer video, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Hay un agua que entra al organismo que la vamos a llamar agua ganada, y eso se da en la bebida, en determinados alimentos y en las oxidaciones metabólicas. Y hay un agua perdida que está dada por la orina, por la evaporación y por las heces, como les comenté recién. La relación de la cantidad de agua con el peso corporal de los animales, en animales chicos puede ser entre el 70 y el 80% en los animales chicos, el 60% en los animales adultos, y cuando estamos hablando de los fetos, el feto puede tener hasta un 95% de agua. En las células puede haber un 50% de agua, hay un 5% de agua en la sangre, hay un 15% en los líquidos intersticiales. O sea, nosotros realmente tenemos una gran cantidad de agua en nuestros cuerpos. Bueno, vamos a ver en el próximo el agua y las producciones.